polo de la derivada segunda respecto de z dos veces, porque es la derivada m menos 1, es 3 menos 1, derivada segunda, por 2 por e a la z, igual a 2 sobre 2, el 2 de acá. Saco el 2 afuera, me va a quedar 2 sobre 2 factorial. La derivada segunda de e a la z da e a la z directamente, porque la derivada de e a la z es e a la z, y la derivada segunda de e a la z va a ser e a la z de nuevo. En los casos en que la función es completamente analítica, se puede Disculpe, utilizar... sería la segunda derivada de la expresión completa, no el denominador. No, de a la z, porque es de la función phi. La función phi era z menos 2 al cubo, por 2 e a la z sobre z menos 2 al cubo. Se va el z menos 2 al cubo, me queda 2e a la z. ¿Sí? Entonces tengo que hacer la derivada segunda respecto de z dos veces de 2 por e a la z. Como el 2 es constante, yo lo saco afuera de todo, porque sale afuera de todas las derivadas y sale afuera del límite también, por las propiedades de la derivada y por la propiedad del límite. Entonces ese 2 se va a ir con el 2 que aparece del 3 menos 1 factorial. 3 menos 1 es 2. 2 factorial es 2. Entonces se me va con ese 2. Y me va a quedar entonces el límite cuando z tiende a 2 de la derivada segunda respecto a z dos veces de e a la z. Cada vez que derivamos e a la z, obtenemos e a la z. Por lo tanto, la derivada segunda va a ser e a la z. Y el residuo, una vez que aplico el límite, va a ser e a la 2. ¿Sí? E al cuadrado. Entonces el residuo de f en z0 igual a e al cuadrado. En el libro, el del Churchill, lo suelen expresar, al residuo lo suelen escribir como K, una K mayúscula. Bien, entonces la integral de la función que tenemos acá, que es la función 2z más 1 por e a la z sobre z menos 2 al cubo por z más 1 medio, diferencial de z, sobre la curva c, que es la z menos 2, módulo de z menos 2 igual a 3, va a ser 2pi por j por el residuo, que es e a la 2, por lo tanto va a ser j por 2pi por e a la 2, e al cuadrado. ¿Está? ¿Qué tiene de diferente el problema 3? Profe, hay algo a mí que no me quedó una duda. Sí. El orden de derivada entonces sale de la resta de m-1. M-1, exactamente. Ok, o Sí. sea, el resto que queda te indica cuántas veces tenés que derivar la forma de la función que te quedó, digamos. Sí, exactamente. Si fuese m igual a 1, que sería lo que se llama un polo simple, cuando m igual a 1 se le llama polo simple, entonces tiene la derivada 0. Eso es directamente la propia función. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Entonces cuando tienen un polo simple no necesitan hacer la derivada. Simplemente aplican el límite a la función. Eso es lo que ocurre en el cuarto punto. No, perdón, en el tercer punto del problema 4. Eso es lo que quería decir. En el tercer punto lo que tienen es esto. Y acá hay algo, este tiene una pequeña diferencia que no es tampoco grande. Ustedes tienen que identificar primero cuáles son los puntos singulares. ¿Y cuáles son los puntos singulares? De 3z al cubo más 2 por e a la z sobre
z menos 1 por z cuadrado más 9. Y tienen tres curvas. La curva I, que es módulo de z menos 2, igual a 2. La curva doble I, que era el módulo de z igual a 4. Y la curva triple I, que es el módulo de z, igual a 1/2. Bueno, z menos 1 por z cuadrado más 9 tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos que vamos a obtener? Son, primero, z menos 1, si z menos 1 igual a 0, z tiene que ser igual a 1. Pero z cuadrado más 9, vamos a tener z cuadrado igual a menos 9. Por lo tanto, z es la raíz de menos 9. Esto me da raíz de menos 1 por raíz de 9. Entonces acá tenemos dos resultados. El z2 que va a ser j por, y la raíz de 9 que da 3. Y el z3 va a ser j por raíz de 9 también, pero que va a ser menos 3. Son dos puntos singulares. J por 3 y menos j por 3. Son los tres puntos. Entonces, factoreando es el denominador es z cuadrado más 9, ya me doy cuenta que es 3 y menos 3, que son los puntos. Sí. 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 Puede directamente pasarlo a escribir esto que está acá. ¿Cuál era la pregunta en eso? No, que si podía hacer eso, factorial directamente z cuadrado más 9. Sí, puede pasarlo. Puede pasar de acá a acá directamente. Siempre y cuando esté seguro. No, este punto, el tercero, no lo subí. El tercero no lo subí, lo estoy haciendo de acá nomás. Pasa que yo esperaba hacer dos sesiones nada más y con eso terminar los otros dos puntos. Pero como no llegamos a terminar el punto B, entonces vamos a continuar para aprovechar la sesión. Pero la idea era que pudieran hacer ustedes nada más, ustedes solos el tercer punto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Yo resolví los puntos, o sea, no como usted hizo con el teorema de residuos, sino con el teorema de Cauchy para derivadas. ¿Es válido también porque me dan los mismos resultados? Es válido, pero no es válido. O sea, es un método, pero no es el que pide el problema. El problema pide explícitamente utilizando el teorema de los residuos. ¿Sí? O sea, esa es una cuestión que tienen que estar atentos. Hay que resolver cómo les pide el problema. Porque lo que nosotros buscamos es justamente evaluar eso. Si nosotros le estamos pidiendo utilizando el teorema de los residuos, entonces es porque queremos evaluar cómo resuelven utilizando el teorema de los residuos. Es cierto que ese método se puede usar también, pero no es lo que nosotros evaluamos. Entonces, si hacen una cosa distinta, va a quedar desaprobado eso. ¿Sí? Sí, pero ¿y se podría usar como el método de comprobación o algo de eso? ¿O Sí, qué también. limitación tiene ese teorema? No, ninguno, porque justamente de ahí es donde sale el teorema de los residuos. Ah, bueno, Están profe, una relacionados. consulta. En la teoría no Sí. hay nada, o sea, yo leí, no hay nada que diga el teorema de residuo dónde salen las fórmulas. No sé si se subió de nuevo la teoría porque la que habían subido en un principio no tiene. A ver, voy a ver si en el de Cauchy está, porque me parece que no.
que ningún libro tiene eso. Es El de una Cauchy fórmula que está, supone. profe. Pero El de Cauchy sí. el de residuo no sé. O sea, no está, por lo menos yo no vi. No, es que me parece que no está en ninguno. O sea, en ningún libro lo va a encontrar eso. Creo que alguna vez yo lo vi, pero no en estos libros. Ah, sí. A ver si puedo encontrar. Lo tienen para el caso de B1. Solamente para ese tienen la demostración. Para el de B1. Si ustedes observan acá tengo el libro. Pueden ver en el punto 68 donde dice polo. Ahí está el desarrollo para el caso del B1. Lo que no está es para lo demás. Para lo demás lo establece nomás. No, está donde dice polo, en el de Cauchy. Lo que pasa es que hay que interpretarle ¿cómo que se llaman? La escritura, o sea, los símbolos que usa. Pero es el punto 68 en el libro de Churchill. Pasa que no está la fórmula final. Está la fórmula, pero ¿cómo es? De a pedazos, armado de a pedazos. No la fórmula completa como le damos nosotros. Pero la demostración de dónde sale está. No va a incorporar ni siquiera el Z1. Ninguno de los 3 puntos están dentro de la circunferencia, por lo tanto, el resultado de la integral, ¿cuánto da? 0, exactamente, 0. Entonces, para el tercer punto ya tenemos el resultado. Va a ser la integral curvilínea sobre C triple I, llamémosle, de f de z igual a 0. Para el resto, de los puntos vamos a tener que calcular igual el residuo de los 3. Entonces, lo primero que convendría hacer es calcular todos los residuos. Y después para cada punto ir respondiendo. Bien. Esa parte yo le dejo de tarea, porque al fin de cuentas ni siquiera tienen que derivar en este, porque los 3 son de orden m igual a 1. Tienen que armar la función. De todas formas, después le voy a poner la solución en la página, en el aula virtual. Entonces, ¿queda alguna duda de todo esto? El tercero fue medio despelotado, así que me mandaron de acá para acá.
Ahí yo le doy el cómo se resuelve, después el cálculo lo tienen que hacer ustedes. O sea, el phi es z menos z0 a la m por f de z. Después evalúan que el phi en z0 sea distinto de 0 para cada uno. Y después calculan el residuo como 1 sobre m menos 1 factorial, que en este caso se va a hacer 1. En realidad abajo va a ser 0, pero 0 factorial es 1, por lo tanto este cociente va a ser 1. De z tendiendo a z0, de phi de z, derivada de m menos 1 respecto de z, m menos 1 veces. En este caso, como m es 1, este término se va, este término se hace 0, o sea, va a ser la derivada 0. Por lo tanto, tampoco van a tener que calcular la derivada, sino solamente aplicar el límite a la función phi. ¿Cuánto tiempo llevamos de este? Profe, ¿Sí? nosotros tenemos que ¿Sí? buscar otra forma de expresar la función. No. No es otra forma de expresar la función. Lo que tienen que hacer es armar la función. Armar la función phi de z. En el otro caso, nosotros expresábamos de otra manera, como en este caso, que simplificábamos z por el z cubo, pero solamente porque nos daba una indeterminación. En este caso no van a tener ninguna indeterminación. Si z es igual a 1, van a tener 3 por 1 al cubo es 1, 3 por 1, 3 más 2, 5. No hay una indeterminación. Si z igual a 3j o menos 3j, tampoco se le va a indeterminar este término. ¿Sí? ¿Está? Ya me está avisando que tenemos 10 minutos. Exacto, el orden de derivada es 0. Para el ítem A y el B depende del punto que estamos considerando. En el punto A, tenían una derivada primera, porque el orden del polo era 2. Entonces el orden de la derivada va a ser 1. Y en el punto B, tenían que m valía 3. El orden del polo era 3. Entonces van a tener derivadas segundas. Profe, le consulto. Sí. Justamente, o sea, la idea de encontrar los puntos es encontrar aquellos en los cuales se me indefine la función, ¿verdad? Exacto. En este caso sí. O sea, sí tendría una indeterminación, pero No. A ver. ¿De qué está hablando? ¿De los puntos singulares o del que se simplificaba hoy? no, porque dijo usted que ahí no tengo una indeterminación, por eso, ahí en esa No, función. claro. Una indeterminación me refiero a que tenía un 0 sobre 0. Cuando z menos 1, cuando z es igual a 1, esto se hace 0, esto sí. Pero la idea era buscar que esto no se haga 0. Y la indeterminación es cuando esto se hace 0, de manera que queda 0 sobre 0. ¿Se entiende? O sea, se produce una indeterminación cuando esto es 0, pero porque este yo sé que es 0. ¿Qué es lo que ocurría acá? Sí, en este punto, por ejemplo. O mejor, para que se vea mejor, en el de la otra función. En este punto.
Cuando z igual a menos un medio, esto es 0. Entonces, si esto se hace 0, me produce una indeterminación. Y tengo 2 por menos un medio, es menos 1, más 1, 0. Entonces me produce una indeterminación porque yo ya sé que acá es 0. ¿Sí? A eso era lo que me estaba refiriendo yo. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta más, profe. Sí. Sí. Como habíamos dicho que en el ejercicio C, digamos, ahora en este último, el orden de derivada es 0, Sí. entonces el residuo mismo sería la función que nos queda, digamos, o sea el orden de Claro, derivación aplican es la función, digamos. Entonces, sí, exactamente, la propia función. Entonces mi ustedes pregunta aplican el límite sobre la al función. expresarle el residuo total sería la suma de las expresiones de la función, ¿sería? No. Bueno, sí, en este caso coincide con eso. En este caso Ok. coincide. Pero solamente porque el grado de multiplicidad es 1. Porque el orden del polo, mejor dicho. El orden del polo es 1. Pero por eso nomás. Bueno. Si alguno de los dos fuera 2, ya no, ahí no sería cierto eso. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Usted va a publicar una guía de soluciones para la serie 2 y la 3? ¿O con lo que nos quedamos en ¿La 2? las clases? La 3 está, bueno, la 3 le puedo dar la solución del problema del punto C, pero el resto lo hicimos en clase, entonces ya están todas las soluciones. Del tema 2, lo que pasa es que tendría que poner los gráficos. La solución son los gráficos. Y tendría que ver cuáles ya hicimos. Pero sí, les puedo poner una solución. Pero me va a llevar un tiempo, no va a ser ya. Bueno, dale, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí. Si no, cerramos y el martes empezamos con serie de Fourier. El martes ya empieza serie de Fourier. Día 4. Una consulta sobre los parciales. ¿Ya hay una fecha determinada? No, la fecha que estaba en el cronograma es 15 de mayo, pero todavía no se habló nada de si va a ser o no esa fecha. Todavía no sabemos, no se tomó ninguna decisión sobre eso. Es esperar a ver qué es lo que dicen, porque si lo más probable es que si podemos volver a salir, no se pueden armar reuniones grandes, entonces no se va a poder tomar parcial. Y después no sé cómo se podría implementar para tomarle. Así que la fecha del 15 de mayo probablemente no lo sea. ¿Alguna otra cosa antes que se corte? Si no, lo cortamos.
Si no, nos vemos bueno, nos vemos. Si no, la próxima reunión sería el martes. Sí, voy a subir, pero tengo que hacerlo porque no estaba preparado para darles. No va a ser de inmediato tampoco que levante este ejercicio. Bien. Bien, entonces el martes vamos a empezar series de Fourier. No sé si habrá dado ya en